Romina Piscirilo es secretaria de comunicación de ATE Capital y estamos en comunicación telefónica con ella. ¿Cómo estás, Romina? Buenos días, ¿cómo están, compañeros? Bien, gracias por la entrevista. Bueno, mañana es el Día del Trabajador, la Trabajadora del Estado y tienen, con el correr de los días, cada vez más reclamos. Sí, mañana es el día del estatal Mm, en la Administración Pública Nacional. mm. Eh, Mañana también está lo de la ley Bases en el Congreso, así que vamos a estar con una presencia ahí a partir de la tarde. Y hoy estamos movilizándonos en el Ministerio de Economía y partimos desde la legislatura de la ciudad también para presentar unos proyectos en legislatura por los estatales de la ciudad de Buenos Aires. Ay, mira. Vamos al Ministerio de Economía, obviamente, por, por los despidos, contra los despidos, porque ahora se viene la renovación de los contratos, la finalización de los contratos de estos que definieron ir haciéndolos cada 3 meses. Así que anticipándonos a este fin de mes, nos estamos movilizando para transmitirle a Milei y a Caputo que queremos la renovación de todos nuestros compañeros. Ujú. Bien, bueno. Hablaste de varios proyectos que van a presentar. Sí, eso en Ciudad de Buenos Aires estamos con unos planteos, si bien obviamente pasa a un segundo plano en la visibilidad general, la realidad es que esta crisis nos está impactando a Mm, todos los laburantes, no solo a los del Estado, digo también en privados, las suspensiones, se conoció hace unos días el índice de desocupación que viene creciendo. Y en la ciudad de Buenos Aires estamos presentando un proyecto que tiene que ver con los miles de monotributistas que hay en la mm. ciudad, por un lado pidiendo la regularización y por otro lado estamos teniendo una cuestión que la verdad es tristísima, que es los monotributistas además le pagan el impuesto de ingresos brutos, o sea, además de estar en fraude laboral, le pagan el impuesto de ingresos brutos a la misma ciudad que los emplea en fraude. Así que estamos pidiendo que se los quite de pagar ese ingreso porque nos está pasando con esta crisis económica que hay, con la crisis de ingresos que tenemos todos los laburantes, que hay compañeros que por no poder pagar ese impuesto tienen embargadas sus cuentas, les embargan la cuenta y no pueden cobrar el salario. Ay, no. Entonces ahí estamos presentando un proyecto de ley que tiene que ver con eso y con el pedido de un salario mínimo en la ciudad de Buenos Aires porque el salario es muy bajo. Ujú. Romina, ¿y con qué fuerzas cuentan hacia el interior del Parlamento porteño para No, recepcionar este proyecto? En la claro, en la legislatura, sí. legislatura tiene hace muchos años siendo un espacio muy hostil para las oposiciones, porque, bueno, por la relación de fuerzas que hay de la oposición con el oficialismo. Pero bueno, nosotros siempre, para nosotros es importante reforzar que es un espacio que, bueno, vota la ciudadanía y que queremos que se den los debates que se tengan que dar, más allá de las dificultades para poder avanzar en concreto en las votaciones. Es un espacio, es una caja de resonancia, ¿no? Ujú. Mm. Si uno mira el modus operandi que tienen con Telam, por ejemplo, que tiene el gobierno, me refiero con Telam, con el Inca, hay como un juego de desgaste, ¿no? Primero de desinformación, en tanto, por ejemplo, dicen que Telam cerró y Telam no cerró. Lo mismo pasa Ajá, con el Inca. Mm. Y hay sí. hay ofertas de retiros voluntarios que muchos trabajadores y trabajadoras acceden frente al panorama sombrío que se tiene adelante. ¿Cuál es, cómo ven ustedes esta forma, este sistema y qué posibilidades de sostener esas instituciones históricas y paradigmáticas, desde ATE me refiero, ¿no? Desde la lucha de ATE. Sí. Es tal cual lo decís. Hay una cuestión que tiene que ver con los retiros voluntarios, como decís. Hay una situación de parálisis en el Estado en donde miles de funciones, de tareas no se están cumpliendo. Bueno, vieron que en estos días con el tema de Loan se puso en visibilidad lo de la oficina de trata. Sí. Bueno, hay muchas situaciones de programas que dejaron de funcionar, que vamos a estar viendo las tremendas consecuencias con el correr del tiempo
Y es tal cual lo decís, es un desgaste porque hay muchos compañeros que dejan de tener las tareas esenciales que venían teniendo. Y después, por otra parte, otra cuestión que juega un montón tiene que ver con los ingresos, porque con paritarias tremendamente a la baja que están habiendo, más un montón de salario que tenía que ver con incentivos que no estaban blanqueados en el recibo de sueldo. Hay sectores, por ejemplo, ayer tuvieron una asamblea muy masiva en el Ministerio de Seguridad que les quitan un incentivo del salario que en muchos casos representa el 60% del Claro, sueldo, claro. el incentivo a cara. Y entonces lo que se está viviendo es un vaciamiento total del Estado, total, de funciones, del contenido, de no sostener tareas esenciales, por ejemplo, de las víctimas de violencia de género, tareas que vamos a ir viendo sus consecuencias en los índices de femicidios, en la prevención de la salud, en lo que tiene que ver con niñez y tercera edad. Son todas situaciones muy graves. Discapacitados. Bueno, discapacidad, que se viene queriendo modificar el nomenclador y que también, no sé, al haber cerrado los CDRs, que eran espacios donde funcionaban distintos organismos del Estado para garantizar una accesibilidad a determinados derechos, lo que están haciendo es complicarle el trámite a cualquier ciudadano de una provincia, que no, o sea, quien no reside en la capital, que todo eso, el impacto va a ser muy grande. Quería que puedas contar un poco, lo estás diciendo de todas maneras, pero que seas un poco más explícita, en los motivos por los cuales ustedes están manifestándose, porque no solo son reclamos de trabajadores y trabajadoras, que obviamente son reclamos de trabajadores y trabajadoras, pero también de personas que forman parte del Estado y que conciben que esa es la mejor manera de tener una sociedad un poco más Justa. sí, o camino a eso, ¿no? No Porque sale quizás la hay mucha palabra. gente que se queda solo con el reclamo del trabajador y la trabajadora, que es recontra válido, pero también se está defendiendo otra cosa más. Sí, se están defendiendo las políticas públicas del Estado. Por un lado, digamos, todo lo que está a cargo del Poder Ejecutivo, que es esto que hablábamos, el Estado, históricamente y por naturaleza tiene su mano represiva, digamos, su mano dura, su cuestión que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, pero tiene otra parte muy importante que tiene que ver con el cuidado de las personas, con garantizar derechos básicos. Tenés derechos, por un lado, universales, y también tenés derechos dirigidos a personas en situaciones de vulnerabilidad, que hay un corrimiento total del Estado. O sea, hay poblaciones que históricamente, las niñez, la vejez, la discapacidad, históricamente son poblaciones que tienen que ser cuidadas por el Estado. Bueno, todo eso es lo que se está dejando de prestar servicio, y es a las poblaciones que se están dejando en mayor vulneración, porque aparte, cuando uno se para desde un paradigma de derechos humanos, el Estado es el responsable de dar garantías, no el mercado. Bueno, lo que estamos asistiendo es a esto. Es súper también complejo pensar que incluso los sectores productivos nacionales, si se quiere pensar, digo, en empresas y demás, estén por el momento, pareciera que apoyando a un gobierno que esto tampoco va a garantizar algo mínimo para que funcione el mercado interno. Entonces, estamos asistiendo un poco a una destrucción de la sociedad. Y después también algo que se viene viendo mucho que tiene que ver con el federalismo en este país, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo que nosotros se cristaliza bastante en el tema de los despidos es que la mayoría de los despidos se da en las oficinas provinciales, Sí. en el desarrollo territorial del Estado. No se dan en los espacios centralizados de la capital. Si bien hay muchos, lo que quedó completamente vacío y en muchos casos se tuvieron que cerrar directamente oficinas, es de ANSES, de trabajo, los dispositivos de mujeres, de salud, son en las provincias. O sea que además
está corriéndose la presencia del Estado Nacional y está quedando todo a cargo de los estados provinciales o municipales, Claro, a los cuales también está ajustando un montón. a los cuales también, tal cual, no les están pasando, digamos, los ingresos, están en discusión ¿Y cuántas la cosas coparticipación. debemos estar incumpliendo como Estado, como una nación, digo, con otros organismos o con otros acuerdos que teníamos, no sé, con otros organismos quizás hasta internacionales, ¿no? Exactamente. La semana pasada nosotros, por ejemplo, presentamos un informe bastante extenso que tiene que ver con las áreas de niñez a la ONU, al Comité de Derechos del Niño, de seguimiento de de la Convención de Derechos del Niño, donde planteamos que se está subejecutando el 75% del presupuesto de la CENAF, de la Secretaría, eh, el cierre de programas que impactan directamente sobre familias en situación de vulnerabilidad y los despidos masivos, que también el principal recurso que tiene el Estado para darle a la sociedad son los laburantes y laburantes que trabajan con esas personas. Así que sí, se están incumpliendo toda la perspectiva internacional, que ni siquiera es que vos decís, bueno, la ONU es de izquierda, ¿viste? Claro. Si el Termina Fondo con Monetario Milei, es zurdo. termina pareciendo que la ONU es peronista, que la justicia social, ¿viste? Así que sí, se están incumpliendo tratados internacionales y todo, de ahí que se viene parando Milei, ¿no? Como una referencia internacional de la ultraderecha, eh, con el crecimiento de las ultraderechas en todo el mundo. Eh, Así que, ¿hasta cuánto puede aguantar esta Esa es la... situación? Te voy a hacer de abogado del diablo, Romina. Soy un compañero A ver, tuyo de AT. ¿Por qué tengo que ir mañana si esto sí. está cocinado y me van a cagar a palos? Bueno, es complejo porque la realidad es que hubo una derrota, de alguna manera, entre las dos votaciones, digo, tanto en diputados como en el Senado, pero mañana hay algunas otras cosas que discutir, como la privatización de algunas empresas, así que ahí hay que tener Ay, una presencia, y me parece que el camino va a ser largo. Entonces, también nos cansa para... Nosotros sabemos que en la calle se crece en el sentido de que se aprende, se va teniendo un acumulado de organización y quizás, no sé, o sea, la última movilización que hubo cuando fue la votación en el Senado fue muy masiva. Fue la estrategia represiva de Patricia Bullrich la que desmotivó, pero la realidad es que se esperaba que a la tarde se movilice mucho más la ciudadanía, digamos, a la mañana fuimos más los sindicatos, las organizaciones, quienes estuvimos llenando la Plaza del Congreso, y el camino va a ser largo y va a haber que seguir mostrando que no todos los argentinos votamos eso y en algún momento vamos a construir una nueva mayoría. sí, y además pensar, ¿no? No movilizarnos es más peligroso. Ya murieron 50 personas por falta de asistencia a los medicamentos, por ejemplo. Creo que es en defensa Exactamente. propia, ¿no? Y eso por nombrar solamente lo que es visible en términos estadísticos, porque el resto de las consecuencias que está llevando este plan económico, que afecta a la salud mental, física, el ánimo, la posibilidad de construirte un futuro, a la larga termina en algo mucho peor, ¿no? Exactamente. Bueno, Sí, sí, sí. Romina, te mandamos un abrazo, gracias por el ratito, nos vamos a ver en unos instantes nada más porque vamos a estar ahí desde la gráfica cubriendo la manifestación de hoy. Es muy importante hablar también de lo que significa el vaciamiento del Estado porque quizás hay muchas personas que todavía no lo comprenden o todavía siguen repitiendo o realmente creen eso porque hay mucha gente que lo cree, eso de que son todos ñoquis, que nadie hace nada. Está bueno también poder ayudar Ujú. ahí. Pero el impacto se va a ir viendo con el tiempo. Ya, sí, El impacto va a ser para todos, va a ser sí. generalizado. Sí, sí, sí. De alguna u otra manera, de poquito ya
lo vamos notando, algunos más, otros menos, pero bueno, esa también es la tarea, ¿no? Ir contando esto. Así que muchas gracias por el rato y por la charla, Romina. Nos vemos al mediodía. Muchas gracias a ustedes. Nos Romina vemos. Hasta luego. Muchas Piscirillo. gracias.